El gobierno acaba de presentar su borrador de la reforma pensional y como muchos anticipábamos, es un desastre. Les voy a explicar la razón fundamental por la cual esta reforma pensional no le conviene ni a Colombia ni a usted. Y esa razón fundamental, que hay muchas más que son adicionales a esta, es porque se trata de una reforma que acaba en la práctica con la gran mayoría del ahorro pensional que se hace en Colombia hoy en día. La reforma obliga, esa es la palabra, obliga, no voluntariamente, no si las personas lo desean como hoy. En este caso la ley obliga a todos los trabajadores formales a que coticen a Colpensiones hasta 3 salarios mínimos. Todos vamos para Colpensiones. Los que ganan por encima de 3 salarios mínimos podrán cotizar una porción de sus cotizaciones, la mayoría de las veces una porción pequeña, en un fondo de ahorro privado con una cuenta individual. Pero el 90% de los trabajadores en Colombia gana menos de 3 salarios mínimos. Dejan de ahorrar en cuentas individuales. ¿Y eso por qué es un problema tan grave? Por muchas razones, pero quiero hoy en este video contarles dos. Uno es el asunto demográfico. Fíjense en esta gráfica. Esta gráfica muestra cómo es la distribución de la población de Colombia, más o menos en la actualidad. Son las barras sombreadas del fondo. Y como ven ustedes ahí, digamos la franja más grande de población en Colombia son personas alrededor de los 20 años. Los veinteañeros hoy en Colombia constituyen la franja más amplia de la población. Pero fíjense lo que va a pasar según estas proyecciones, que esto es un estudio hecho por investigadores del Banco de la República, lo que va a pasar durante las próximas décadas. Fíjense en lo que va a pasar, por ejemplo, en 2060, que es la línea roja. En esa línea roja nos dice que la franja más grande de la población colombiana va a estar entre 60 y 70 años, es decir, la población colombiana se va a envejecer de una manera pues muy acelerada, muy dura durante las próximas décadas. Vamos a pasar de ser un país veinteañero a ser un país sesentañero durante las próximas décadas. La razón de eso pues la entendemos todos muy fácil, y es que las nuevas generaciones están teniendo muchos menos hijos que antes. ¿Y esto qué tiene que ver con pensiones y con la idea de reforma pensional? Pues que la reforma pensional a lo que nos está obligando es a trasladarnos a Colpensiones, y el sistema de Colpensiones que funciona de manera piramidal, depende de que haya muchas personas, digamos jóvenes, cotizando para que una pequeña minoría puedan recibir beneficios pensionales. Con las cotizaciones de los que están activos, pagamos las pensiones de los que están recibiendo sus mesadas, que están disfrutando sus mesadas actualmente. Y eso funciona en la medida en que la estructura de la población sea como una pirámide, muchos jóvenes trabajando y digamos pocos viejos recibiendo sus pensiones. Pero en todo caso, aún con esa estructura demográfica relativamente joven que tenemos hoy, aún así las cotizaciones de todas esas personas que están trabajando no alcanzan para pagar solamente las mesadas de Colpensiones, de los pocos relativamente pensionados que tiene hoy Colpensiones. Y lo que nos está diciendo el gobierno es, oiga, sabemos que esto va a ocurrir, sabemos que nos vamos a envejecer, sabemos que ya es insostenible, incluso hoy, cuando el país es joven, ya es insostenible el sistema, que no le alcanza la plata para pagarle los beneficios a los relativamente pocos viejos que hay. Y aún así vamos a engrandecer ese sistema, pasando a los que estaban en otro sistema que funciona de una manera distinta, que funciona con base en el ahorro, los vamos a obligar a pasarse a este sistema que funciona con base en, digamos, con esta lógica piramidal, que ya no está funcionando, que ya no es sostenible, pero al pasar más personas a esta lógica piramidal, pues lo que ocurre es que el problema se multiplica. Y ese es el error fundamental de esta reforma pensional desde ese punto de vista macro, es desconocer hacia dónde va la demografía del país, que es uno de los grandes problemas que tendremos que enfrentar todos los colombianos y personas de muchos países del mundo durante las próximas décadas. Pues esta reforma pensional va en contravía de esta realidad demográfica y al revés, agudiza el problema de sostenibilidad del sistema, es decir, lo hace más inviable, que ya es inviable hoy, pero en el futuro multiplica ese problema de sostenibilidad. Pero por otra parte, ya viéndolo individualmente, digamos, esa pérdida de los ahorros
en el sentido de que ya no vas a poder ahorrar en una cuenta a tu nombre, sino que le vas a aportar a Colpensiones, en donde no hay cuentas individuales, en donde lo que hay es una contabilidad de semanas, en donde no hay ahorro porque se gasta en las pensiones actuales y aún así ni siquiera alcanza. Pues el otro problema es relacionado con la propiedad de ese ahorro. Como ya no vas a ser propietario de ese ahorro, ¿qué obtienes a cambio? Lo que obtienes a cambio es una promesa de Colpensiones del Estado de que en el futuro, y estamos hablando de dentro de 15, 20, 30 años o incluso 40 años para alguien que está comenzando su vida laboral, el Estado te va a responder por una pensión y te dicen, las reglas son estas con las cuales yo te voy a liquidar esa pensión. Las reglas tienen que ver con cuánto ganes durante los últimos 10 años y yo te voy a dar una pensión vitalicia. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que no hay certidumbre de ninguna manera sobre esas reglas, porque como lo vemos, el sistema es insostenible demográficamente y financieramente, con lo cual es muy probable, es seguro que esas reglas se van a deteriorar y tu pensión no va a ser la que hoy está o la que va a quedar en esta norma, y tendrá el Estado, si se aplica esta reforma, que deteriorar esas mesadas pensionales para intentar pagarlas todas, porque si no, no va a haber suficientes recursos para hacerlo. La propiedad de esos ahorros es fundamental. Y la manera en la que yo lo pienso es la siguiente, y los invito a imaginarse que ustedes están en su casa y le toca a la puerta el alcalde de la ciudad en la que viven y les dice, oiga, usted es dueño de esta casa, usted es dueño de este apartamento de 60 metros cuadrados, entrégueme las escrituras de esta casa, transfiéramela a la alcaldía, yo en nombre de la alcaldía se la recibo, queda en el patrimonio de la alcaldía, pero yo a cambio le voy a dar algo mejor, le voy a dar la posibilidad de que usted se vaya a vivir a un apartamento el doble de grande, no de 60 metros, sino de 120 metros cuadrados, en un conjunto hermoso, con piscina, con zonas comunes, en un barrio mucho mejor que en el que usted vive actualmente. Pero esa casa o ese apartamento no va a ser suyo, ese apartamento va a seguir siendo de la alcaldía, pero yo le prometo que usted va a poder seguir disfrutando de su derecho a la vivienda en ese nuevo apartamento y nunca se lo voy a quitar. La mayoría de personas no aceptaríamos ese trato que nos plantea ese alcalde hipotético por varias razones, fundamentalmente por la incertidumbre de perder nuestra propiedad, de ceder nuestra propiedad a cambio de una promesa de la clase política, sobre todo porque esa promesa, como estamos viendo, puede ser modificada de manera arbitraria. Ese alcalde podría decirte, yo necesito esa casa para dársela a otra persona y te voy a dar una casa peor o peor aún, te voy a dejar sin casa y ya no tienes la que tenías antes, que estaba en las escrituras a nombre tuyo, pero ya no, dejándote en la calle. O ese alcalde o otros alcaldes que vengan en el futuro. Dada esa incertidumbre, la mayoría de personas no aceptaríamos un negocio que en apariencia puede resultar atractivo, porque al final podrías pensar que igual vas a disfrutar de una mejor casa que la que es propiedad tuya durante toda tu vida y es un buen negocio, pero por otra parte tienes la incertidumbre de que en cualquier momento, por una decisión arbitraria, esa casa nueva que te prometieron ya la podrías usar indefinidamente, pues te sea arrebatada el goce de esa casa. Trayendo este ejemplo al mundo de las pensiones, pues es exactamente eso lo que nos está ofreciendo el gobierno con esta reforma. Entregar la propiedad de nuestro ahorro, el que hacemos mes a mes, la propiedad de esas cotizaciones que ya no van a una cuenta individual, entregársela al Estado y a cambio nos dan una promesa de una pensión en el futuro. Promesa que puede ser rota definitivamente o puede ser deteriorada. Ese deterioro de esa promesa, de hecho, la estamos viendo en esta misma reforma. Esto no es algo, digamos, abstracto, hipotético. En esta misma reforma hay varios grupos de personas que están viendo deteriorada la promesa que le había hecho el Estado en términos de los beneficios que le va a otorgar en la vejez. Por ejemplo, los que estaban cotizando en Colpensiones sobre 4, 5, 6 salarios mínimos, automáticamente esta reforma les está reduciendo los beneficios pensionales que les había prometido. Y así como a ellos, arbitrariamente les están cambiando las reglas de juego con una reforma, otras reformas en el futuro podrían deteriorar esas reglas de juego
en el caso de algunos o de todos los cotizantes. Mucha más desconfianza produce, por supuesto, que el sistema con base en el cual se van a entregar estos beneficios que nos están prometiendo es un sistema intrínsecamente insostenible, es decir, es inviable por las razones, entre otras, demográficas que estábamos hablando al principio del video. Para resumir, digamos, el gran problema estructural de esta reforma pensional es que le quita a los trabajadores el ahorro, le quita la propiedad del ahorro, deja de sustentar el sistema pensional colombiano en el ahorro, eliminando prácticamente el ahorro que se venía haciendo mes a mes a través de las nóminas de los trabajadores formales, y se comienza a fundamentar nuestro futuro pensional en una pirámide que ya está arruinada, que ya no es viable, pero cuya crisis se va a agudizar entre más personas ingresen a esa pirámide. A la larga va a ser peor que entren esas nuevas personas a esa pirámide pensional que ya es ruinosa hoy en día, de manera que se trata en conjunto, estructuralmente, de una perversa reforma que pone en riesgo el futuro pensional de los colombianos, que le arrebata la propiedad de las cotizaciones y también del stock, también de lo que habíamos ahorrado en el pasado, que eso lo podríamos ver en otro video, pero que le arrebata ese ahorro y esa posibilidad de construir un futuro a través del ahorro a los colombianos que lo estaban haciendo a través de un fondo de pensiones.